Hola, buenos días alumnos. En el día de hoy vamos a hablar sobre embarazo adolescente. Comenzaremos la clase dando algunos conceptos que serán importantes. Para ello vamos a tener el concepto de embarazo. Se dice que es el periodo que transcurre entre la concepción, que sería la fecundación de un óvulo por un espermatozoide, y el parto. Durante este periodo, el óvulo fecundado se desarrolla en el útero. En los seres humanos, el embarazo dura aproximadamente 288 días, también se llama gestación. Luego vamos a tener como adolescente, es aquella persona joven que inicia la pubertad y que aún no es adulta. Durante la adolescencia, un niño presenta cambios físicos, hormonales y del desarrollo que marcan la transición a la edad adulta. Por lo general, la adolescencia ocurre entre los 10 y 19 años de edad. Bien, veamos un poco de estadística. Este es un estudio que fue realizado por el Ministerio de Salud de la Argentina. Se dice que en la Argentina la tasa de fecundidad adolescente, que varía entre 15 a 19 años, descendió de manera lenta, pero continúa desde 80 nacimientos por 1000 adolescentes. Se ha llegado a ver que en el año 2017 se observó un leve descenso. Esto fue 53,1 por 1000 habitantes, ¿no es cierto? Por 1000 adolescentes, perdón. En términos comparativos con otros países, la fecundidad de Argentina se ubica por debajo del promedio de América Latina y el Caribe. Bien, ahora veremos algo que es muy importante, ¿no es cierto? Cómo debemos prevenir el embarazo en adolescentes o por qué es tan importante, ¿no es cierto?, esto de la educación sexual. Dice que la maternidad temprana es en gran medida el resultado de la exclusión social y a su vez afecta las oportunidades educativas y laborales y por tanto el futuro de las jóvenes quienes afrontan la transición a la adultez con menores recursos. En segundo lugar, aspecto por el cual la maternidad adolescente merece atención es porque se trata mayoritariamente de embarazos involuntarios. Estos embarazos involuntarios son aquellos que no son deseados o que son productos, ¿no es cierto?, de abusos sexuales. El 58,9% de los embarazos de los adolescentes que van desde 15 a 19 años y el 83,4% de los menores de 15 años que entrarían a partir de los 11, 10 años son reportados como no intencionales. Fíjense la cifra, ¿no es cierto?, que hay mayor porcentaje en aquellas niñas que son menores de 15 años. En tercer lugar, el embarazo y el parto, especialmente en las menores de 15 años, aumentan los riesgos para la salud y para la vida. Ellas siguen teniendo mayor riesgo de mortalidad materna como resultado de factores biológicos. Esto se debe, ¿no es cierto?, a la maduración insuficiente del aparato reproductor. También van a incluir los factores socioeconómicos y también los factores geográficos, como el acceso deficiente a la atención de salud en zonas rurales remotas, los sesgos asociados a la minoría étnicas, la estigmatización y la pobreza. En el esta parte que habla, ¿no es cierto?, del tercer lugar, fíjense que hace referencia sobre todo a aquellos factores socioeconómicos, ¿no es cierto?, sabiendo que hay mucha gente que no tiene acceso a lo que son los centros de salud o a la atención pública. Por eso también pueden llegar, ¿no es cierto?, a relacionarse estos embarazos adolescentes con factores socioeconómicos. Bien, y por último vamos a tener en cuenta la proporción de nacimientos de bajo peso y la de prematuros se incrementa en las adolescentes y en mayor magnitud en las edades más tempranas. Las tasas de mortalidad fetal y mortalidad infantil son significativamente más altas entre las menores de 15 años con respecto a las madres de las demás edades.
Bien, ahora veremos algo que es muy importante, ¿no es cierto? Ver las consecuencias que produce el embarazo adolescente. Entre ellos vamos a encontrar un punto muy importante que es el abandono escolar. En general, el embarazo suele poner fin a trayectorias educativas que ya presentaban algunas dificultades, según se infiere de datos de repitencia y sobreedad, y del hecho de que el abandono suele producirse ni bien conocen la noticia o en los primeros meses de embarazo. Es aquí también importante destacar que esto se produce, ¿no es cierto?, no es en la mayor parte de los adolescentes. Hay que tener en cuenta también que aquellas madres adolescentes, al enterarse, ¿no es cierto?, de que están embarazadas, deciden continuar y terminar sus estudios de la primaria y secundaria y así también continuar con estudios universitarios. Para ver más o menos una estadística, se dice que diferentes encuestas indican que de cada 10 adolescentes que asistían al momento del embarazo, 6 abandonan las escuelas. Los motivos de esta encuesta, ¿no es cierto?, que se han preguntado a las adolescentes, referían que no querer estudiar, el temor a la discriminación, en ocasiones efectivas y en otras anticipadas, y en menor medida aspectos relacionados con el cuidado del embarazo. Como ustedes verán, ¿no es cierto? Ahí queda plasmado que de 10 adolescentes que se toman, 6 deciden abandonar la escuela. Después tenemos inducir a la unión. Dice que el primer embarazo ocurre mayoritariamente en el contexto de relación del noviazgo. En general es de corta duración ese noviazgo, ¿no es cierto? Y en menor medida de uniones consensuales. También se ha encontrado una estadística donde dice que en el estudio en 4 provincias algo más del 60% de quienes estaban de novias pasaron a convivir con el padre del hijo, proporción que se incrementó conforme a la duración del noviazgo. Esto equivale a casi 3 de cada 4 entre quienes estaban en relaciones de una duración de al menos 9 meses. También se ha llegado a observar una proporción no menor de los padres eran también adolescentes. El 38% de ellos tenía la misma edad que la chica o hasta 2 años de diferencia. Bien, y por último vamos a tener a los abortos inseguros. Dadas las restricciones del contexto legal vigente, solo podemos aproximarnos a este dato a partir de los egresos por complicaciones de aborto. Todos los años, un importante número de niñas y adolescentes, ¿no es cierto?, optan por realizarse abortos. Igual, este es un tema que lleva mucho debate, pero no podíamos dejar, ¿no es cierto?, de recalcar. Bien, también vamos a ver aquellos factores que facilitan la prevención de los embarazos. Antes que nada, examinar desde una mirada longitudinal y con una perspectiva de curso de vida los factores que proporcionan la maternidad temprana. Indica que la permanencia en el sistema educativo, ¿no es cierto?, en la educación, la escolarización, al igual que ciertas características del entorno familiar, presencia de ambos padres, adhesión familiar a creencias religiosas, mayor clima educativo del hogar, retrasan la iniciación sexual, que es clave en la cadena de eventos que puede conducir a la maternidad durante la adolescencia. Una vez producida la iniciación sexual, la probabilidad de convertirse en madre está estrechamente relacionada con 3 factores. En primer lugar, la escolaridad. El abandono escolar duplica las chances de tener un hijo y más de una vez al tener su primer hijo pasan un tiempo, ¿no es cierto?, y ya van teniendo su segundo, tercer hijos siendo muy adolescentes.
En segundo lugar, haber tenido educación sexual, especialmente si fueron varias clases o charlas antes y después de la iniciación sexual. Esto también disminuye las probabilidades de un embarazo. Y tercero, haber usado un método anticonceptivo en la primera relación sexual, considerando un predicto de uso futuro. También disminuye las chances de ser madre en la adolescencia. Con respecto, ¿no es cierto?, a este último punto, al tercero, que son los anticonceptivos, o también, ¿no es cierto?, los preservativos, esto también hay que recalcar y educar a aquellos adolescentes que aparte de prevenir un embarazo, ¿no es cierto?, también va a prevenir infecciones, ¿no es cierto?, enfermedades relacionadas con la transmisión sexual. Bien, esto es importante que queden claros los factores que van a facilitar a prevenir un embarazo. Bien, eso es todo. Es una clase muy corta, es sencilla y simplemente les dejo para recordar y para que ustedes lean e investiguen que existe la ley, ¿no es cierto?, de educación sexual, que es la ley 26.150. Por acá abajo le dejo el link, ¿sí? Y recuerden que aparte de nosotros ser enfermeros, también somos educadores de la salud. Así que debemos acompañar a ese adolescente, ya sea antes de concebir su embarazo y después hasta el parto. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa estamos a su disposición.